Continuando con la unidad 6 de ESMATE octavo grado, estudiaremos el tema 1.6, recíproco y contraejemplo de un teorema. En el inicio nos dice, compara y determina la diferencia entre los siguientes teoremas. Si un triángulo es isósceles, entonces el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles. En la solución nos dice, analizando el primer teorema, si un triángulo es isósceles, entonces tiene dos ángulos de igual medida. Condición cierta, llamada hipótesis, nos dice que el triángulo es isósceles, tiene dos lados de igual longitud. Esto nos lleva a la condición a demostrar, llamada conclusión. El triángulo tiene dos ángulos de igual medida, demostrado en la clase 2, donde vimos que en un triángulo isósceles se tienen dos lados iguales y los ángulos que forman dichos lados junto con la base son iguales. Observemos la imagen. Por acá tenemos los dos lados que son iguales. Entonces, estos lados junto con la base forman los dos ángulos que también son iguales. Analizando el segundo teorema, si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles. Condición cierta, llamada hipótesis. El triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Esto nos lleva a la condición a demostrar, llamada conclusión. El triángulo es isósceles, tiene dos lados de igual longitud, demostrado en la clase 5, donde vimos que en un triángulo, si dos ángulos tienen igual medida, entonces los lados opuestos tienen igual longitud. Observemos el triángulo. Tiene dos ángulos de igual medida. Entonces, los lados opuestos tienen igual longitud. El primer teorema es diferente del segundo, pues la condición que se cumple en el primero es la que hay que demostrar en el segundo, y la condición que se cumple en el segundo es la que hay que demostrar en el primero. La conclusión nos dice, el teorema que intercambia la hipótesis y la conclusión de otro teorema se conoce como teorema recíproco. El recíproco de un teorema puede que no se cumpla. En ese caso hay que presentar un ejemplo que demuestre que no se cumple y se conoce como contraejemplo. En ejemplo nos dice, escribe el recíproco del siguiente enunciado. En el caso de no ser cierto, dar un contraejemplo que lo justifique. El enunciado dice, todo triángulo equilátero es isósceles. El recíproco nos dice, todo triángulo isósceles es equilátero. Este no se cumple. Observa el contraejemplo. El contraejemplo nos dice, el triángulo de lados 5 centímetros, 5 centímetros y 6 centímetros es isósceles, pero no es equilátero. Recuerda que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales, mientras que en un triángulo equilátero sus tres lados son iguales. Bien chicos, espero que el video les sirva. Ahora les corresponde a ustedes resolver lo que les pide el lápiz. Bendiciones.